Muy buenas noches a todos, muy buenas tardes, muy buenos días en cualquier rincón del planeta oculto que se encuentren. Estamos leyendo el libro del exiliado, escrito por el señor César Vidal, exiliado César Vidal. Un libro que ha impactado la vida de muchos y quizás la vida de ustedes si lo están escuchando ahorita en este momento. Vamos en el capítulo 4. Terminamos el 3, vamos al 4, así es que no pierdan de vista y mucha atención porque es una historia muy interesante. Así es que continuamos con el capítulo 4 para todos ustedes. Dice, capítulo 4. El exiliado pasó la raya del reino con facilidad. A decir verdad, resultó mucho más sencillo de lo que había pensado. Durante algunas jornadas había dormido oculto durante el día y viajado el curso de la noche. Ni una sola vez se cruzó con sus perseguidores. Había que llegar a la conclusión de que pensaba que les llevaba ventaja y de que se habían esforzado por seguir su rastro y así solo habían conseguido al fin a la postre alejarse de él. Reflexionando sobre ello, el exiliado no pudo evitar sonreír, de alegría, me imagino. Al fin de cuentas, hacía mucho que estaba convencido de que todo descansa en las manos del Eterno, del Creador, de Dios. Un Dios bien distinto del que veneraban aquellos que deseaban atraparlo para arrancarle la vida. Totalmente distinto. Los alimentos del exiliado se habían agotado totalmente. Llevaba casi un día caminando sin más ruta conocida que la de dirigirse hacia el norte, cuando de la manera más inesperada contempló a lo lejos un hilo de humo que se elevaba trémulo por el aire. Se detuvo, indeciso, podía proceder de alguna hoguera, de un incendio, de una casa. Se dijo finalmente que en cualquier caso merecería la pena acercarse. Tuvo que subir y bajar un par de cerros para disponer de un panorama más completo. Subía, bajaba, dijo, me la voy a rifar. Entonces descubrió que una irregular chimenea incrustada en el tejado de piedra era el lugar de origen de aquel fenómeno que había llamado la atención. Ahí estaba una chimenea como esta, de ahí salía el humo que llamó la atención del exiliado. Dice, en otra ocasión, en otro lugar, quizás hubiera pasado de largo, pero ahora sin alimentos, sin la menor corriente de agua, sin agua a la vista, no tenía más que remedio que aproximarse y ver si conseguía algo de comida o quizás incluso dónde pasar la noche. Descendió la loma en la que se encontraba y cubrió la distancia, unos 300 pasos que le esperaban de la casa. Apenas se encontraba a unas zancadas cuando un hombre salió por la derecha del edificio. Llevaba una guadaña entre la mano. Lo mismo podría estar afilándola que esgrimiarla como advertencia. De manera instintiva el exiliado se llevó la diestra al corazón, inclinó la cabeza en signo de respeto y le preguntó si era el señor de la casa. El aparecido frunció el ceño y le respondió, pero de manera entrecortada, como si aquella no fuera su lengua. El exiliado pensó que podía tratarse de una de aquellas personas que iban a trabajar por un tiempo al reino del que él procedía y que luego con algún dinero ahorrado regresaban a su país de origen para vivir una existencia que aspiraba a ser algo mejor. Se dijo el exiliado que seguía como hubiera sido su experiencia, cabía esperar que sería el trato que le dispondría. ¿Qué dijo el exiliado? Bueno, a lo que tú digas, Señor, a lo que diga el don de la casa. Tengo trabajo. No, dice, me he quedado sin comida. Comenzó a decir con esa voz que se eleva instintivamente, como si gritar permitiera a otros entender mejor una lengua extranjera. ¿Te imaginas? Si no entiende el Señor, mucha gente grita, ¡sí me entiendes! Pero no es que no lo entiendas, es que sí lo escucha, pero no lo entiende. Anyways, ¿sería posible que vos tengo trabajo? Le cortó el granjero. Si vos trabaja, yo dar comida. Así le dijo. El exiliado sonrió y asintió la cabeza.
Coge hacha y corta, le dijo, a la vez que señalaba en la rápida sucesión una hacha apoyada contra uno de los muros de la casa y un montón de troncos. Te cayó el exiliado. El exiliado dejó en el suelo las alforjas y se acercó al lugar donde estaba el hacha. Era pesada y áspera, el tracto, el tipo de instrumento que no se utilizaba solo para cortar unas ramitas. Luego caminó hasta los troncos y comenzó a partirlos. Nunca antes había realizado esa tarea, salvo de manera muy ocasional, y no tardó en sentir un dolor que le comenzó en el hombro y luego se deslizó cada vez más punzante a lo largo de la columna vertebral hasta golpear contra sus riñones y después se extendió de manera paralela por el brazo hasta desembocar en el punto de los dedos. ¿Te imaginas? Nunca había trabajado este hombre. Lo ponen a reventar palos con un hacha pesada, los troncos bien fuertes. Claro que sintió el contrapeso y eso sentimos muchos de nosotros cuando no estamos impuestos a algo. Cuando estamos impuestos a algo lo agarras como si nada. Es solamente práctica, como en todo. Practica el plan, practica el negocio, practica la literatura, practica la lectura y lo demás va a ser facilísimo. Es práctica, es práctica. Dice, inicialmente se trató de una molestia, pero en muy poco tiempo cada hachazo que asentaba a la leña le devolvía un latigazo doble de dolor que se extendió a la mano derecha. Tómala. Que se extendió a la mano derecha en la cintura. No mucho después de los nudillos, la muñeca, el codo, el hombro comenzaron a lanzarle oleadas de dolor. O sea que en todo el cuerpo sentía que ya se lo cargaba el payaso. Cada vez que despedazaba la leña con el hacha, inesperadamente se encontraba sonriendo y pensando que era como si la madera se vengara y le devolviera los golpes. Qué pensamientos. En medio del dolor reciente en sus miembros, notó que el corazón le latía más deprisa y que el sudor que ya le bañaba todo el cuerpo comenzaba a caerle y goterones desde la frente. Pero lo que más le inquietó fue descubrir que en las manos se le estaba formando ampollas. Manos tiernas. Me imagino, ¿no? Por un instante el exiliado se sintió abochornado de sí mismo, le dio vergüenza su debilidad física y la poca resistencia que manifestaba su cuerpo. De hecho, en las horas siguientes creyó más de una vez que no podría mantener aquella actividad sin desvanecerse en algún momento. Comenzaba a contemplar con apreciación el montón de leña que le quedaba por cortar cuando escuchó al granjero. Agua allí, hombre. Una chulada. Siguió con la mirada el gesto del hombre y vio un barril viejo sobre el que colgaba un casillo sujeto y una cuerda. Con paso trémulo por el cansancio, se acercó al recipiente, hundió el cazo y la superficie oscura y tras llevárselo a los labios, absorbió golosos el agua como si nunca antes hubiera sentido tanta su necesidad. ¿Te imaginas esa sed? Tomarse el vaso de agua. Ni lo saboreó. Primero fueron su boca y su garganta, pero luego sintió como si aquellas gotas se expandieran por todo su cuerpo, refrescando las partes doloridas y proporcionándole un vigor más que abrumado en las horas anteriores. Qué buena estaba y qué bueno era Dios por haber creado el agua. Así es. El sol había comenzado a caer morosamente por la irregular línea
malva del horizonte, cuando el hombre apareció en la puerta de la casa y le dijo: ven. Estaba a punto de entrar a la vivienda cuando recibió una nueva orden. Ay, dijo, imagínate, iba a entrar bien contento. No más. Está, bueno, antes lava manos, que se lavara las manos, ¿no? Dijo mientras extendía la mano apuntando hacia la derecha. Pasó la mirada de torno suyo, pasó la mirada pasó la mirada en torno suyo hasta que reparó en pozo en cuyo barril reposaba un cubo de madera. Perdón, es que estas letras están muy pequeñas. Le costó poco dar los pasos necesarios para alcanzarlos. Las piernas se le doblaban como si fuera de trapo y el dolor que le atenazaba la espalda le parecía aún más agudo. Claro, pues ya se había enfriado. Con todo llegó y por un instante se apoyó en la superficie irregular de piedra buscando recuperar el vigor que se le había reducido y en las horas anteriores. Descubrió con un malestar que le causaba que estaba vacío, un malestar muy duro. La idea de tener que lanzar el cubo hasta la profundidad del pozo para luego tirar de él le parecía abrumadora. Aventarlo al pozo. Sin embargo, no había otra salida. Escuchó cómo el recipiente se estrellaba contra la superficie a causa y luego le pareció escuchar cómo se deslizaba entre los borboteos hacia el fondo. Sujeto ahora la cuerda hundida al cubo y al hacerlo notó el corte áspero del cáñamo contra sus heridas. O sea que le raspaba cuando él estiraba, le dolían sus dedillos, sus manos. Tiró y ciertamente había que reconocer que el peso no era mucho, pero cada vez que jalaba le parecía que un instrumento de tortura se acercaba con las palmas de sus manos. De manera repentina se le ocurrió colocarse la cuerda bajo el brazo y tirar entonces. Solo cuando contempló que el cubo se asomaba por el broquel, volvió el exiliado a utilizar las manos. Debería entonces haberse limitado a lavarse las manos, pero cuando sintió el frío que lo rodeaba de la punta de los dedos a la muñeca, se detuvo. No hizo ningún movimiento, se limitó a sentir de manera placentera y dolorosa a la vez aquella húmeda y gélida ardilla. O sea que estaba frío, estaba totalmente fuera de su control. Ven, escuchó que le decía el hombre sacándole del ensueño que había disfrutado por unos instantes. El exiliado se apresuró a lavarse las manos y se dirigió a la casa. Entra, le dijo el hombre mientras empujaba la puerta. Necesito unos instantes para acostumbrar los ojos a la penumbra que oprime el interior de la casa. En aquella zona del mundo, si quizás el habitante creería de ventana y no tenía por qué para que se diera tan circunstancia, había que pagar un impuesto especial. ¿Se imaginan toda la trayectoria de este muchacho? O sea, todo lo que ha pasado, cómo sus manos de él no estaban acostumbradas a
a ese punto para hacer trabajos, ese punto para poder jalar el cubo de agua. Se le ampollaron las manos y muchas de las veces así nos pasa a la gente cuando no estamos acostumbrados a una cosa. Nos duele, el dolor está ahí, pero conforme vas haciendo las cosas poco a poco el dolor no se va sintiendo. El exiliado. Este libro es un libro magnífico que en sí encierra muchas cosas que podemos poco a poco sacarle alguna conclusión, y de esas conclusiones pues muchas de ellas de nosotros van a ver que nos vamos a conectar con esto. Este libro ha acaparado la atención de muchas personas y una de ellas soy yo. Así es que esperemos que de todo esto tú le saques algún provecho. Vamos a seguir con el siguiente capítulo, que es el capítulo 5. Y espero que te esté gustando. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Este libro nos lo vamos a aventar son 20 capítulos, 20 días. Sencillito. Mientras más lectura le eches a tu libro, más expandes tu neurona. Nos vemos en el capítulo 5. El exiliado, escrito por César Vidal. Nos fuimos, porque para mañana